Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar una serie de mensajes. Esta serie la he titulado Las controversias de Jesús. Está basado en el capítulo 2 de Marcos. Allí en el capítulo 2 de Marcos vamos a ver 4 debates, los cuales de estos 4 debates saldrán 4 mensajes. Esta será la primera parte que está basada en el primer debate que nuestro Señor Jesucristo tiene con los fariseos y los escribas. En las controversias de Jesús tenemos el primer debate. El primer debate es sobre el perdón. Se encuentra en Marcos capítulo 2. Y no cabe duda de que Cristo era una persona inclinada a la controversia. Él estaba en constante debate con los líderes religiosos de su época. En el capítulo 2 de su Evangelio de Marcos, Marcos reunió 4 controversias. En cada debate, sea de manera explícita o implícita, Jesús avanza en la reivindicación de su identidad singular, dado que Él es Dios. Y este debate que vamos a ver, el número 1, está basado sobre el perdón. Marcos relata la conmovedora historia del paralítico que fue sanado y también perdonado. Sus 4 amigos lo habían trasladado, pero la muchedumbre les imposibilitaba llegar hasta Jesús. Entonces hicieron una abertura en el techo de la casa y descendieron al hombre en su camilla a través del agujero. Para sorpresa de todos, en lugar de declararlo sano, Jesús lo declaró perdonado, porque en el reino mesiánico la sanidad y el perdón eran bendiciones paralelas. Por supuesto que de inmediato los maestros de la ley que estaban sentados allí se indignaron y dijeron: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos automáticamente se dieron cuenta que solo Dios podía hacer. Y por supuesto, como decíamos anteriormente, Jesús estaba avanzando en la reivindicación de su identidad singular como nada más y nada menos que Dios. En respuesta, Jesús trazó un paralelo entre las dos bendiciones, pero agregó que él primero había dado perdón al paralítico, porque quería que la gente supiera que él tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces sanó al paralítico, quien se levantó y salió caminando a la vista de todos. Quedaron maravillados. Un poco después, en el Evangelio de Lucas, también se registra un incidente singular. Jesús permitió que una prostituta lo ungiera con perfume, mojara sus pies con sus lágrimas y los cubriera con besos. Cuando Jesús la declaró perdonada, los invitados a la cena murmuraron entre ellos y decían: ¿quién es este que también perdona pecados? Eso se encuentra en Lucas 7, el versículo 49. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, acabamos de leer el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al versículo 12. El final de este relato encontramos que la gente empieza a glorificar a Dios y dicen algo así como: nunca hemos visto tal cosa. Sin embargo, nada de eso le importó a los líderes religiosos. Como decíamos anteriormente, que nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda que Él era una persona inclinada a la controversia. Y en este capítulo 2 vamos a ver cuatro debates. Así que hemos comenzado con el primer debate. El primer debate es acerca de el perdón. Los líderes religiosos no les importó nada que la gente empezara a glorificar a Dios. Es más, posiblemente se llenaron de tanta envidia que después ellos mismos van a estar en contra de la confraternidad. Ellos mismos van a estar en contra, reclamando un ayuno que hicieran los discípulos de Cristo, en contraste con los discípulos de Juan. Pero también les van a reclamar y les van a decir: ¿por qué no guardan el sábado, el día de reposo, el sábado? Vemos aquí un relato que es demasiado conmovedor, muy conmovedor. ¿Por qué? Porque se encuentra una persona que nada más y nada menos está imposibilitado de poder caminar. Pero Jesús va a sanar a un paralítico. Esta persona está allí, está en su lecho. Hay amigos que están escuchando al Señor Jesucristo. Él ha llegado a Capernaum e inmediatamente se juntaron muchos, dice el versículo 2, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesucristo estaba predicando del reino. Jesucristo estaba hablando del mensaje mismo de salvación. Él es el Mesías, Él ha llegado, el prometido desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que hay una persona que está enferma y hay unos amigos que quieren que ese enfermo llegue a la presencia de Cristo. Indudablemente ellos habían escuchado que Jesús no solamente estaba predicando, enseñando, sino que posiblemente Él era una persona que tenía poder para sanar. Pero se van a encontrar con algo muy, muy fuerte. Es algo tan fuerte que genera algo en los oyentes, un despertar. En el caso de los legalistas, aquellos que guardaban y hacían una incorrecta interpretación de la Torá, van a enojarse, van a enfurecerse, porque Cristo va a ser algo extraordinario. Y ellos no, dice el versículo 4, que no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Por supuesto, hicieron una abertura. Y muchas veces escuchamos este pasaje y estos sermones y vemos cómo los predicadores ponen énfasis en la fuerza, en la amistad. Pero eso no es lo importante en este relato. Y no es importante en este debate. Lo más importante es la persona de Cristo. Ni siquiera es el hombre que está en el lecho. Lo más importante son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede estar paralítico, uno puede estar en una enfermedad terminal, pero si sus pecados no son perdonados, no tiene ningún sentido que la persona pueda recibir alguna sanidad. Entonces vemos en el versículo 5 que al ver Jesús la fe de ellos que habían llevado al paralítico, habían creído en él, que posiblemente Jesús los podría sanar. Porque esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una fe infalible.
Nuestra fe es una fe falible, dudativa. Nosotros necesitamos una fe que es una fe salvífica, pero ellos fueron a Cristo, vinieron a Cristo, porque quizás alguien pudiese levantar a aquel paralítico que gozaba de una salud bastante complicada, como cualquier persona que pueda estar en esa situación, una calidad de vida que es complicada, en lo cual no puedes hacer quizás algunas cosas normales que pudiese hacer cualquier ser humano. Pero al ver Jesús la fe de ellos, en el versículo 5 se nos dice, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto sí que fue controversial, porque ellos no se esperaban eso, ellos habían ido con fe y quizás hubiesen pensado que Jesús extendiese su mano, levantase al paralítico y que eso sucediera. Pero ellos no se están encontrando con eso. Ellos no están viendo nada de eso. Están escuchando decir a Jesús que sus pecados son perdonados. ¿Cuál es lo más importante en esto? Es que Jesús, antes de levantarlo, antes de hacerlo, Él está demostrando que Él tiene poder, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar pecados. El versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, y acá viene el debate. Este es el debate, acá se inicia el primer debate de esta serie de 4 mensajes que hemos comenzado. Marcos registra el primer debate y se encuentra a partir del versículo 6, donde dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? ¿Por qué? Él está blasfemando, decían ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos interpretaron y se dieron... De hecho, es increíble que hay personas que crean que Jesús no es Dios. De hecho, muchas veces leemos y muchas veces vemos cuando diferentes teólogos se nos hacen alusión de que Jesucristo claramente fue condenado porque Él se hizo Dios. Pero es increíble que hayan religiones que no crean que Jesucristo es Dios. Si hay alguien que supo que Jesucristo era Dios, fueron los judíos mismos que había recibido el Mesías en ese tiempo. Y ellos saben que el único que puede perdonar pecados es Dios. Moisés, ni Abraham, que eran sus referentes, Abraham como el padre de la fe y Moisés como el que había recibido los mandamientos, la ley de Jehová, la Torá, los 5 libros sagrados del Pentateuco, no tenían poder para perdonar pecados. Y ellos se dan cuenta y le adjudican y lo acusan de blasfemar, de una blasfemia. Y le dicen blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y se hacen esa pregunta. Es una pregunta retórica para decirle, tú no tienes capacidad para decir eso. No solo eso. Ese es el debate central de este pasaje. Más allá de que hay un final feliz y de la fe de los amigos del paralítico, sino que él pone en tela de juicio su propia singularidad y personalidad como Mesías de Dios. Él quiere hacer que los judíos, los escribas y todos sepan y reconozcan que Jesús es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, les dice. Y claro, ellos están hasta ese momento con mucha expectativa y entrando en un debate porque imagínense, Jesús ha dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no estaban esperando eso, estaban esperando que el paralítico comenzara a caminar y que su calidad de vida cambiase. Entonces los fariseos podían debatir porque no había nada que hubiese pasado con respecto a lo positivo que estaban esperando las personas que habían venido a escuchar y a esperar esa sanidad de parte de
Jesús, pero él estaba enseñando la palabra de Dios de acuerdo con el versículo 2. Entonces él está hablando del perdón, porque el mensaje del Evangelio es eso, de que tus pecados te pueden ser perdonados si vienes a Cristo. Y en el versículo 8 se nos dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Jesucristo se da cuenta que ellos mismos en su corazón tienen malos pensamientos, ellos mismos están allí hablando acerca de que este puede ser, este no es el Mesías, este es un blasfemo, este se hace Dios. Ellos tienen esos malos pensamientos y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Y aquí Jesús va a avanzar. Jesús va a avanzar y les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y él les hace una pregunta. Él se da cuenta, él es Dios, él puede discernir y entender lo que ellos están pensando. Esto es otra cualidad como Dios. Jesucristo es 100% hombre, pero Jesucristo también es 100% Dios. Y él muchas veces se despojó de sus atributos como Dios, como cuando dijo, ni el Hijo del Hombre sabe la hora de su venida. Pero él hoy, en este relato, él pone en funcionamiento, por así decirlo, una de sus cualidades como Dios. Y ningún hombre puede hacer eso, pero Él es Dios. Y Él sabe lo que están pensando en sus corazones. Y Él les contesta con otra pregunta, como muchas veces se los hizo los fariseos y los escribas. Y Él mismo va a responder a esa pregunta en el versículo 10 y dice, pues para que sepáis, y acá viene, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso fue impactante, porque ya no era solamente la predicación de Cristo, no solamente eran las palabras sagradas de Jesucristo, el decir tus pecados te son perdonados, sino que Jesucristo estaba haciendo un milagro frente a sus ojos, milagros que no habían ocurrido hacía siglos en Israel. Hacían siglos que no había un milagro. Habían experimentado 400 años sin ningún profeta. El Mesías ha llegado y está sanando. El verso 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Este paralítico se levanta, el milagro ocurre, Dios obra, lo sana. Y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese es el final de este relato. Hemos llegado a la primer controversia que tiene nuestro Señor Jesucristo y su primer debate sobre el perdón. Y pues ahora yo pregunto, si estás escuchando este mensaje, ¿vas a seguir con una actitud que tenían los escribas de seguir cuestionando y teniendo malos pensamientos acerca de Jesucristo, acerca de la vida misma? Pues si sigues así, lo más probable es que nunca puedas llegar al cielo. De hecho, eso es imposible, al menos que tengas fe, creas en el Señor Jesucristo, te postres a sus pies, como lo hizo aquella mujer que besó sus pies. Y Jesús quizás no te sane de lo que tengas, pero si hay algo que Él nunca va a dejar de hacer. Y la Biblia dice que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Si vienes a Jesús, Él te perdona. Él te va
a perdonar. Oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque es Marcos, en el capítulo 2, donde nos relata 4 debates, pero el primero es uno de los más preciosos porque está relacionado con el perdón. Podemos ganar un debate político, sociológico, de medicina, referido a diferente filosofía, pero Señor, tú tienes la verdad acerca del perdón de pecados, el de restaurar vidas, y eres el único que tiene la verdad en medio de mucho relativismo y subjetivismo. Por eso te pido que seas tú obrando en cada corazón que escucha este mensaje, para que deje de debatir, para que deje de debatir, para que deje de cavilar en su corazón y para que se postren ante ti, quien eres Dios y que puedes perdonar pecados, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Te damos gracias, Señor. Amén.